Una maravillosa serie. Para mí ha sido maravillosa porque cada vez que hablamos de la palabra de Dios, pero particularmente la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, siempre sucede algo cuando el pueblo de Dios es sometido, es sujetado y es controlado por el poder del Espíritu Santo. Algo sucede. El creyente ya no es el mismo. La vida, el accionar, el pensar, la toma de decisiones ya no son las mismas cuando el creyente es controlado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, exactamente. Gloria a Dios por eso. Porque imagínense si fuéramos los mismos que antes. Eso sí va a ver medio raro, ¿verdad? Pero gloria a Cristo por la vida de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos fortalece, que nos purifica, que nos santifica, que nos guía, que nos moldea a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si se me olvidó, déjenme apagar el sí. Mientras tanto, quien necesita una Biblia, levante su manita, mis hermanos les harán llegar. Y les vamos a hacer es que rico. Pues no los entiendo, no que querían estar calientitos. Se la van a pasar brazos demasiado. Es maravilloso ver en estos dos primeros capítulos, y el capítulo 2 habla de tantas cosas tan maravillosas que la verdad creo que hablar del capítulo 2 nos llevaría, estaba haciendo mis matemáticas y mis deducciones, aproximadamente unos 4 domingos a hablar solamente del capítulo 2. El libro de Hechos es un libro tan maravilloso de lo que el Espíritu de Dios empezó a hacer en la iglesia, en la primera iglesia, con los primeros creyentes, con los primeros cristianos, y nos narra el gran poderío y las obras que el Espíritu Santo realizó a través de estos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El autor Lucas está con el deseo de poder contar las maravillas de lo que Dios hizo a través de los creyentes por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan en el primer capítulo? En el primer tratado, querido Teófilo, te hablé acerca de las enseñanzas y obras de Jesús. Ya nos habló acerca de lo que Jesús en el Evangelio de Lucas, las obras y las enseñanzas de Jesús. Mas ahora empieza a narrar todo, ¿no? Después de lo que sucedió en el derramamiento del Espíritu Santo, suceden cosas fantásticas y maravillosas. Ya no es lo mismo, la historia empieza a cambiar, empieza a tomar otro fantástico y maravilloso sentido. La vida de los discípulos es totalmente diferente. Cuando caminaban con Jesús, ahora es totalmente diferente en su vida ministerial, empoderados por el Espíritu Santo. Recuerden que hablábamos al principio, no es lo mismo caminar con Jesús que vivir llenos del Espíritu Santo. Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Les conviene. Entonces, no es lo mismo hacer ministerio juntos que ustedes solos vayan a hacer ministerios empoderados por el Espíritu Santo. Hablábamos acerca de que cuando descendió el Espíritu Santo y los llenó y que aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas, hablábamos de lo maravilloso que es esto para la vida del creyente, en que el Espíritu Santo, la mismísima presencia, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, habitando en el corazón de nosotros, los humanos. Antes era de que Dios se manifestaba en forma de fuego, con columna de fuego, y habitaba en el lugar santísimo, y el que entrara en el lugar santísimo sin haber estado purificado y en una vida imperfecta caía pero muerto. Era muerto, consumido por la presencia de Dios, porque Dios era santo, el hombre es pecador. Y no podía habitar Dios, su Espíritu Santo, en la vida del hombre porque iba a ser consumido. La misma gloria de Dios, la misma grandísima santidad de Dios no podía habitar en los corazones pecadores. Incluso cuando los sacerdotes pasaban al lugar santísimo una vez al año, pero tenían que purificarse, santificarse y guardarse muchísimo tiempo para llegar a este día, a este momento. Le amarraban un lazo en el pie, le ponían unas campanitas y entraba al lugar santísimo. Y si había pecado en él, caía.
Y ya pues como no podían pasar para sacarlo, porque también era del lugar santísimo, y cualquier persona impura, imperfecta, iba también a caer consumido y acabado con su vida, entonces por eso le amarraban el lacito, por si caía el sacerdote, ya nada más lo jalaban. Se escucha chistoso, se escucha interesante, da risa hoy en día porque es difícil que nosotros podamos, como es que esto pudo haber sucedido, es la presencia, la santidad de Dios tan perfecta, tan pura, tan poderosa, que no podía soportar la imperfección y el pecado del hombre. Se tenía que hacer sacrificios, se tenía que hacer holocaustos, se tenía que hacer una preparación específica y única para poder prepararse un día al año una sola persona. ¡Wow! Mas ahora, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo desciende sobre estas 120 personas con lenguas de fuego, el fuego consumidor de Dios, el fuego poderoso, la misma santidad, la misma presencia de Dios, Dios mismo, Espíritu Santo, ahora está habitando en estos, ya no hay un templo donde habitaba el Espíritu, Dios mismo, ahora nuestros cuerpos son estos templos que Dios ha escogido, ya depositado de su Espíritu Santo, ya no es ahora entonces vayan a Jerusalén al templo porque ahí está la presencia de Dios. Ahora ustedes vayan, salgan y lleven la presencia de Dios donde quiera que vayan. Amén. Los demás se la perdieron. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya no somos consumidos por la santidad de Dios, lo decía la semana pasada, porque la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él llevó toda la ira de Dios, todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, todo nuestro temor, todo aquello, la culpa que nos llevamos, que Dios descendió toda su ira en esa cruz del Calvario, haciendo un camino para aquellos que hemos de creer y aceptar o reconocer nuestra condición de pecador y aceptar a Jesucristo, o aceptar la salvación que Cristo nos da, y ahora nosotros poder tener acceso libre a la presencia maravillosa y gloriosa de nuestro Dios Padre Celestial. Por eso es de que ahora de su Espíritu Santo no somos consumidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y podemos caminar libremente. Podemos caminar ahora, acercarnos delante de Dios para poder platicar, hablar. Usted sabrá lo que hace cuando llega a la presencia de Dios. Hasta quejarnos, probablemente. El esposo que me diste, la esposa que me diste. Y no ser consumidos. Podemos acercarnos a Dios con tranquilidad. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos, que quizá para nosotros suena ahora sí una palabra, no sé cómo se le pueda traducir al español, cliché, así como que sí, todos sabemos acceder a la presencia de Dios. Escúcheme, y quiero que se detenga un rato. Usted tiene acceso a la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene acceso libre para poder llegar a la presencia del Creador mismo, del Todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra. Oh, gracias, Padre. Antes no podíamos, íbamos a ser consumidos por causa de nuestro pecado. La pregunta es, ¿cómo está usted valorando ese gran sacrificio de Cristo y esta maravillosa y excelente oportunidad que Dios le da cada día para que usted pueda acercarse a Él confiadamente? Aquel que se acerca a Cristo, a Dios, a la misma presencia de Dios, ya no es el mismo. Aquellos cristianos que recibieron a su Espíritu Santo no vuelven a ser los mismos. No vuelven a ser los mismos. Antes del cumplimiento de la promesa que Dios les había dicho, vayan, quédense en Jerusalén y esperen para que se cumpla la promesa que Dios les envía al Espíritu Santo, y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y me serán testigos. ¿Okay? Eso lo entendemos muy bien. ¿Qué sucedía antes? Se ha preguntado, ¿qué es lo que sucedía durante este tiempo de espera? Bueno, dice la palabra de Dios en algo fantástico en el capítulo 1, en el versículo 14, que estaban en oración, todos juntos, antes que llegara la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y si usted no me cree, abra su Biblia en el capítulo 1, el versículo 14. Dice algo bien claro, les voy a leer la traducción nueva viviente que estoy leyendo. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? De vez en cuando, constantemente, todos los días. En algunas versiones dice
todos los días se reunían en oración. ¿Una oración que solitos cada quien por su casa? No, juntos, unánimes. La importancia de que el cuerpo de Cristo esté constantemente en oración. Muchos de nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplir en nuestras vidas, pero no hacemos nada. Ellos estaban esperando, y esperar no significaba que estaban allí sentados tomando el sol. Estoy esperando a ver qué pasa. El esperar significa estar en obediencia, en oración. Señor, mientras se cumple tu promesa, yo quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo, quiero hablar de las cosas que tú tienes para mí, quiero conocerte, quiero disfrutarte, quiero entender qué es lo que va a suceder. Es más, disfruto estar contigo, Señor, antes de que se cumpla la promesa. Yo quiero estar a tu lado. Y no solamente eso, quiero estar con mis hermanos juntos orando. Ve la gran diferencia. Antes de que llegara el Espíritu Santo, antes de que se cumpliera la promesa, estaban orando, estaban en comunión fraternal. Después se cumple la promesa en el capítulo 2. El Espíritu Santo viene, desciende, y fueron llenos, y todos empezaron a hablar en muchísimas en lenguas, y la gente se maravilló. ¿Quiénes son estos? Pues que no son de Galilea, no son de allá del estado del pastor, donde apenas se hablan español y castellano, y ahora resulta que hasta francés, japonés, chino y alemán están hablando, y ya están hablando nuestra lengua natal. Es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Cuando uno espera pacientemente la promesa de Dios a través de oración, a través de la comunión unos con otros, orando unos con otros, se cumple la promesa de Dios, desciende el Espíritu Santo y todo empieza a cambiar. Empieza una vida ministerial, empieza una vida de obediencia, empieza un control totalmente en la vida del creyente. Ya el creyente ya no vive para sí mismo, ahora ha sido convencido a través del poder del Espíritu Santo acerca de que ya no se trata de ellos, sino se trata de una vida misional. Se trata de predicar y anunciar el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó, que está a la diestra del Padre, y que Él tiene el poder para salvar, para restaurar y darte vida eterna. Eso es lo que hace un creyente que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que hace un creyente cuando está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace un creyente cuando el Espíritu Santo controla la vida de esta persona, del creyente. ¿Entiendes tu propósito, mi hijo? ¿Entiendes tu propósito por el cual fuiste llamado? Ven, vamos a las Escrituras, te voy a enseñar cómo se ve una vida. Hablábamos en el primer domingo, cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Miren a Jesucristo. Lucas había dicho esto fantásticamente, lo habíamos leído en el capítulo 1, en los versículos 1, 2, 3, donde dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién estaba lleno del Espíritu Santo? Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo vivió una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Mira a Jesucristo. Para poder entender esto de llenura del Espíritu Santo, tenemos que ir a las Escrituras. No podemos entender la obra del Espíritu Santo sin la palabra de Dios. No podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender al Espíritu Santo si no es a través de la palabra de Dios. Una interpretación de la obra del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo fuera de las Escrituras es una mala interpretación. Escúcheme muy bien esto. Una interpretación de la obra y el poder, de la manifestación y la llenura del Espíritu Santo fuera de las Escrituras y de la persona de Cristo es una mala interpretación. Hoy, desafortunadamente, en nuestros días existen muchísimas doctrinas y muchísimas interpretaciones fuera de contexto y que está causando muchísima confusión dentro de la iglesia. ¿Cómo esperamos que los demás afuera entiendan cuando los de adentro están todos confundidos? Porque hemos decidido hacer nuestra propia opinión, mas no hemos invertido nuestro tiempo en oración, en la palabra de Dios, y no estamos aprendiendo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso que debemos nosotros entender. Y me encantan las primeras los primeros versículos del capítulo 1. Estoy hablando de esto para que podamos entender hacia dónde vamos. Cuando Jesucristo dice: vayan y tendrán que ser bautizados. Juan los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar en el nombre del Espíritu. El Espíritu Santo los va a bautizar. ¿Qué quiere decir esta palabra bautizar?
No, pues que alguien se meta al agua y pues ya no. Literalmente en el griego quiere decir sumergir profundamente. Sumergir profundamente. Y esto no es una palabra muy, que digamos, del lenguaje religioso. Es una palabra muy común para las personas cuando vendían ropas, cuando entintaban sus vestidos, tenían que agarrar sus ropas. Por ejemplo, muy común era el púrpura, el color de realeza. Agarraban, hacían sus mezclas y agarraban su ropa y la sumergían, la bautizaban, la sumergían profundamente sobre las aguas para poder sacarlos y estar llenos de este color. Lo que dice aquí la palabra de Dios, serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En que el Espíritu de Dios nos va a sumergir en la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a entender la verdad. Muchísimas gracias, mi brother. Uy, qué fantástico, llegó la mera hora. Perdón. Esto quiere decir, he caminado con ustedes, pero es necesario que venga el Espíritu Santo y los haga sumergir en mi gracia, en mi amor, en mi perdón, y ustedes entenderán el propósito del cual ustedes han sido llamados y escogidos. Necesitan ustedes ser sumergidos, bautizados en la gracia, en el perdón, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y salir para hacer una misión. Por eso cuando bautizamos, hacemos esto, lo sumergimos, quiere decir, dejamos nuestra vieja vida, morimos para el mundo y nos sumergimos en las aguas del perdón, de la gracia, de la palabra de Dios, en su salvación, en su gracia, en su misericordia, y salimos como nuevas personas, entendiendo ahora, identificándonos públicamente en la misión con Dios. Ahora soy parte de la familia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En que ahora soy un misionero en esta tierra, juntamente con todos ustedes. En pocas palabras, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de conversión en nuestro corazón. Que el Espíritu nos dice, el Espíritu de Dios, debes entender que tú eras un pecador, pero hay gracia y salvación y perdón a través de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Perdóname, Señor. Vengo a arrepentirme. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que te quiere llevar a sumergirte en la gracia de Dios y hacer una experiencia de conversión. Es interesante que en ese tiempo no entendían esto. Nosotros lo podemos entender ahora por lo que ya tenemos en las Escrituras reveladas a cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo no entendían qué iba a ser eso de hacer misioneros, hasta que llegaran y comprendieran y fueran sumergidos y tuvieran esta experiencia de conversión de quién Cristo es, lo que significó el perdón, y que pudieran ellos experimentar una llenura ahora en el capítulo 2, donde Dios los controla para empezar una vida ministerial. Es algo fantástico. Y fue un acontecimiento único. No se vuelve a repetir en las Escrituras. Es algo muy único, muy particular, que se cumplió en el capítulo 2 con un propósito, para que los apóstoles entendieran que la salvación de Dios es para todo el mundo y no para tan solo un grupo selecto, nada más para los judíos. No, para todos. Por eso cuando ellos empiezan a hablar en lenguas, el Espíritu Santo dando ese don, es un don, y eso es lo que muchas personas han malinterpretado, que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No. Las lenguas son un don del Espíritu Santo. Usted tiene que leer 1 Corintios en los capítulos 12, 13, 14. De hecho, él menciona todos los dones y el de las lenguas es el último. Es un don. Es un idioma que Dios da. Yo crecí de esta forma, de que si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Y ahí tiene a Alejandro llorando. ¡Ay, no quiero el Espíritu Santo! Las lenguas son un don. No quiere decir que esto no tenga el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice algo bien claro. Acompáñenme a abrir en 1 Corintios, en su capítulo 12. En los versículos 12 1 Corintios capítulo 12, versículo
13, vamos a ver el capítulo 13, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos, ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo por un mismo, ahí tiene la palabra mayúscula, Espíritu. Y todos compartimos, ¿qué? El mismo Espíritu. Ahí no está diciendo de que pues si solamente somos los que tenemos el Espíritu Santo los que hablamos en lenguas, no. Leamos el versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es el cuerpo, consta de muchas partes diferentes, no es de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, pero no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y así se va. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Aquel que ha sido convencido de su pecado y ha pedido perdón a Dios por su pecado. Es la experiencia de conversión. No necesitan hablar en lenguas. Es un don las lenguas. Y yo viví en mi vida así como que todo tiempo orando, pidió, Señor, dame este don, porque si no, bautízame, porque si no hablo lenguas yo no tengo tu Espíritu Santo. ¡No! Y esa es una de las cosas que la iglesia está muy confundida en muchísimas áreas. Si usted no habla lenguas, ¿cuántos hablan lenguas aquí? Pues hay todos levantados. Y el que no habla lenguas no tiene el Espíritu Santo. Pase aquí al frente y yo ahorita voy a hacer que hablen lenguas para que reciban el Espíritu Santo. Y pues ya se imaginan, ¿no? Todo el tipo de oración, el tipo de actividad, cuando la palabra de Dios dice totalmente diferente. Todo creyente que ha hecho a Cristo su Señor y su Salvador tiene el Espíritu Santo. Eso debemos de entender. Debemos de entender y comprender esto para poder comprender la forma en que el Espíritu Santo ahora nos quiere llevar a una vida sujeta por Él, controlada por Él, que quiere decir llena por Él. La importancia de poder utilizar los dones del Espíritu Santo son apropiadamente es para la edificación de la iglesia. Una vez más, es para edificar la iglesia. Y algo interesante que la palabra de Dios dice ahí, lo recomiendo mucho que lea Romanos, 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, es que debe haber una estructura de que la iglesia debe utilizar los dones de Dios apropiadamente. ¿Cómo los podemos utilizar apropiadamente? Lea la palabra de Dios, les va a dar la dirección de cómo poder utilizarlo. El capítulo 14 de 1 Corintios dice, si alguien va a hablar en lenguas, que haya un intérprete, que hable 1, 2 por turno, 3 ya lo mucho, pero que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, pues como les digo, vaya y edifíquese usted solito en su casa, porque si no, que dice más adelante, se lo estoy parafraseando, la gente va a pensar que estamos locos y va a salir más confundidos y Cristo no va a ser exaltado. Eso es muy interesante. Yo quiero que usted entienda esto. Los dones de Dios que nos ha dado son para utilizarlos en la iglesia apropiadamente, estructuradamente, porque Dios es un Dios de orden y no quiere que nadie caiga en confusión, sino que todos puedan glorificar a Cristo en orden y de una forma sabia. Yo me recuerdo cuando yo crecí en estas iglesias, muchas personas, no lo hago por crítica, simplemente quiero poner orden en este libro de Hechos. Es muy importante porque se han hecho doctrinas muy raras, no saludables, que se practican hoy en día, y eso es lo que nosotros en Iglesia Oasis queremos. ¿Queremos en los dones del Espíritu Santo? Sí, pero que funcionen apropiadamente, bíblicamente, para bendición de todos. Yo recuerdo antes que decían, ahora sí todos hablar en lenguas. Yo había llevado a un amigo a la iglesia y esta era mi impresión: aquí hablamos lenguas, aquí profetizamos, aquí saltamos, brincamos, nos caemos, y olvídate, esto es algo poderoso para que mi cuate salga bendecido. No, se va a sorprender del poder de Dios. Y yo bien contento, yo de la secundaria llevo a mi cuate, ahora sí, Señor, sorpréndelo. Imagínense, yo, y de repente se suelta, no todos hablar en lenguas. Yo dije, ahí está. Y mi cuate estaba así. Oye, Gabriel, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, es el Espíritu Santo. Bueno, en la secundaria soy mexicano. Chale, hijo, ¿qué me trajiste? ¿Qué me metiste aquí? No, espera, yo por dentro, espera, que tengan la profecía.
Y en ese tiempo las iglesias de enfrente tenían los profetas con micrófonos, eran 3, 4. No, eso fue un servicio de resistencia, digo yo, son 2, 3 horas. Más una hora de alabanza, imagínense. Y todos empiezan ahí a profetizar y mi cuate dice, oye, están gruesos. La palabra gruesos en España, para los mexicanos es como que, oye, están graves. Oye, yo nomás vine por cuate tuyo, pero no me vuelvas a invitar. Me da miedo. ¿Cristo fue glorificado con eso? La gente salió más confundida. Yo llevé a un incrédulo para que pudiera experimentar el poder de Dios y dicen, ¿qué onda con ustedes? No me vuelvas a invitar. Ese no es el propósito de los dones de Dios, del Espíritu Santo para su iglesia. Es para que Cristo sea glorificado, que la iglesia pueda llevar a cabo la misión que Dios le ha llamado, que Cristo es exaltado a través de la salvación, que en Cristo solamente hay verdad y hay vida. Ahora, algunos se adjudican, yo hablo en lenguas, orgullosos, se empiezan a levantar el crédito. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que la iglesia está en muchas partes de nuestros países están experimentando algo que no es totalmente doctrinal y que no es bíblico, y eso es peligroso. No estamos utilizando bien los dones del Espíritu Santo, estamos siendo negligentes de la forma en que Dios nos ha dado nuestros regalos. No estamos usándolos apropiadamente. Y por eso en la iglesia probablemente existe muchísima confusión y estamos como el pueblo de Israel nada más dando vueltas en el desierto, pero no estamos avanzando hacia el destino final, hacia la misión con Dios. Es algo importante que como iglesia debemos entender. Si usted habla lenguas, gloria a Dios, me encanta, esa es una bendición. Y si usted quiere hablar en lenguas en la iglesia, por favor, yo voy a preguntar, ¿alguien tiene el don de traducción? No, pastor, mi hermanita, mi hermanito, con todo mi corazón le digo, hable sus lengüitas en casita, porque si las quiere hablar en la iglesia, todos tenemos que ser edificados. Si no, nos vamos a quedar con cara de what. ¿Y ahora qué? La clásica respuesta es que es el Espíritu Santo. Sí, pero eso quiere decir que si yo no soy con él, yo no tengo el Espíritu Santo, y ahí empieza la gran confusión. Por eso el libro de Hechos, hay muchísimas cosas que debemos entender, hay cosas que no podemos hacer doctrina porque son eventos únicamente y exclusivamente para este grupo de personas, para poder empezar el ministerio que Dios empieza a llevar a cabo. Interesantemente, la mitad de Hechos, el más popular es Pedro, pero después de la mitad del libro de Hechos pierde su popularidad y nada más se habla una vez por el resto de los capítulos de Hechos, y que viene a salir más adelante como prominente es Pablo. Tenemos que aprender a observar e interpretar a través de la palabra lo que Dios está queriendo hacer en su iglesia, lo que le ha dado, pero también tenemos que tener muchísimo cuidado con los regalos que Dios nos ha dado. Dios ha hecho aquí personas que son eléctricos, son plomeros, son constructores, son operadores de máquina, y bueno, tantos dones y talentos que hay dentro de la iglesia, una variedad. Hay otros que son buenos pastores, buenos predicadores, buenos maestros, buenos evangelistas. ¿Qué quiere decir? Como no soy pastor, no tengo el Espíritu Santo. No, pero puede ser un buen maestro. Hombre, yo no soy maestro, pastor, ni evangelista, ni predicador. Probablemente usted pueda ser un profeta. ¿Cómo es eso? Que habla la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Dios está muy interesado que nosotros entendamos y seamos cuidadosos con los dones que Dios nos ha dado, porque todo creyente, todo cristiano, todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y bautizado en agua, tiene un don de parte de Dios. Y Dios se lo ha dado con el único propósito de edificación a la iglesia. Dice más adelante en el capítulo 2, en los versículos 13 en adelante, luego algo parecido a unas llamas de lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y esa es otra palabra. No es lo mismo bautismo del Espíritu Santo que llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. La llenura del Espíritu Santo es totalmente un acontecimiento muy, muy diferente. Quiero que me acompañe a Efesios en el capítulo 5. Exactamente, Efesios. En el capítulo 5,
en el versículo 18, del versículo 15, para que entendamos un poquito más el contexto. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se ve una persona llena del Espíritu Santo, pastor? Vean la vida de Cristo. Sujetado a la voluntad de Dios Padre. Conoce la palabra de Dios. En una vida misional. Pero me encanta, dice el versículo 19, también contesta esta pregunta. Cantando salmos e himnos. A ver, cantando salmos e himnos. Una persona que está llena del Espíritu Santo está constantemente en alabanza a nuestro Dios. Una persona que es controlada por el Espíritu Santo da gloria a Dios en todo tiempo, en cualquier circunstancia, alabando, exaltando a Dios. Más adelante sigue diciendo, y canciones espirituales entre ustedes. Ven que es algo corporal, no es algo solo. Una persona que está llena del Espíritu Santo no solamente canta al Señor, le interesa la vida en comunión con sus hermanos. ¿Qué pasa, Salvador? ¿Cómo estás? Lo le llamo una semana, de repente me invita al café o nos vamos a los tacos, pero no, convivimos. Me interesa comunicarme con ustedes, me interesa orar y cantar juntos. ¿Por qué? Porque son mis hermanos, son mi familia, tenemos el mismo Espíritu de Dios. Me interesa que juntos estemos en la misma misión, en el mismo ministerio que hemos sido llamados de ir a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios. ¿Qué dice? Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando canciones, himnos y salmos espirituales, haciendo música al Señor en el corazón. ¿Cómo es su versión? Cantando y alabando al Señor con nuestros corazones. Cantando, alabando. ¿Con qué actitud? Con un poquito de su corazón nada más. ¿No dice con qué? Todo. Recordemos que para el judío, para el escritor, de aquí el corazón significa todo. Toda la razón y la existencia, el ser entero del humano. Cante, alabe con todo su ser. Claro, es que una persona que es controlada por el Espíritu Santo, lo primero que va a abundar en sus labios es alabanza y la palabra de Dios. No puede abundar otra cosa. Mas sin embargo, la llenura del Espíritu Santo no es de que es un evento solamente, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es todos los días, constantemente. Un ejemplo, ¿usted cuánto llenó su tanque de gasolina? No, pues hoy lo llené en la mañana. Ya no lo va a volver a llenar porque ya está lleno, ¿verdad? No, se va a vaciar, no va a rendir siempre. Hay que volverlo a llenar. La llenura del Espíritu Santo, es decir, el control y el dominio de la vida del Espíritu Santo, el día de hoy, ¿le va a alcanzar para mañana? Mañana voy a necesitar también que Dios Espíritu Santo me controle mis emociones, mis pensamientos, mi vida, todo lo que voy a hacer. Necesito mañana la misma llenura del Espíritu Santo. Hoy canto feliz y alegre y gano mi equipo, me saqué la lotería, mi esposa me ama, mi hijo me hizo unos chilaquiles, o sea, todo está fantástico. Pues como no, ahora se siente lleno del Espíritu Santo. Pero el día de mañana, que sea lo contrario a mis emociones, a mi corazón, me voy a enojar. Señor, necesito tu control. Hoy también necesito tu llenura. Hoy también necesito cantar. En medio de mi adversidad, Señor, tú estás en control de todo. Tú controlas mi corazón, mis pensamientos. Hoy necesito que tú tomes el control de todo mi ser. Hoy necesito de tu llenura. Hoy necesito que tú controles mi vida.
Y no puede haber llenura completa del Espíritu Santo si no está la palabra de Dios en tu corazón. Muchas veces confundimos la llenura del Espíritu Santo por el estado emocional en que estamos. Podemos tener adversidad, podemos estar un poquito en angustia, pero nos lleva la palabra de Dios que nos fortalece y nos conforta, nos lleva a Cristo. Cristo nos consuela, Cristo nos anima, Cristo nos fortalece. No confundamos la llenura del Espíritu Santo con un estado emocional, sino como parte también de uno de los dones de dominio propio. Dios, tú me controlas, tú tienes el control de mi vida. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu? Ya la vimos. Pero Pedro menciona algunas cosas muy interesantes, dando evidencia de lo que ha sucedido en su corazón, dando evidencia de lo que ha sucedido en el convencimiento personal de que ya no se trata de él, ahora se trata de anunciar las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo puede leer, algo fantástico en los siguientes versículos, cuando empieza a predicar, cuando empieza a decir a estas personas están borrachas y no sé qué tanto, y Pedro empieza en el versículo 2 del capítulo, en el versículo 15 del capítulo 2, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. El versículo 15 dice, son las 9 de la mañana como para que estén borrachos. Oiga, no, pues no son de Cuernavaca. No. Ahí sí le entra bien temprano. Pedro menciona 7 puntos muy interesantes durante todo ese discurso. En el versículo 22 dice algo impresionante. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacerle milagroso, poderoso, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien sabían. En unas versiones dice, Dios lo hizo Señor y Mesías. Él es el Señor. Empieza a dar testimonio de quién es este Jesucristo. Me encanta que en Mateo, acompáñame en Mateo 17, capítulo 17, en el versículo 5. ¿Quién es este Jesucristo? Y dice esto así: no había terminado de hablar cuando con una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Dios dando la evidencia, el testimonio, este es mi Hijo, escúchenlo, síganlo. Y Pedro lo vuelve a utilizar. Dios da testimonio, Dios confirma que Él es el Señor. Y cuando decimos la palabra Señor, quien domina, quien tiene el control, que Él es el dueño absoluto y soberano de todas las cosas, de tu vida, de lo que tú tienes, de lo que piensas que te pertenece, Él es Señor de eso. Y no solamente dice, es el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea que quiere decir ungido, o la palabra Cristo. En griego, Cristo es la palabra griega para Mesías. Él es el Cristo, Él es el ungido. Dios lo hizo el ungido, Dios le confirma, Dios, Él es Dios, Él es el Señor. En el versículo 22, confirmando eso del capítulo 2, más adelante empieza a hablar la palabra de Dios, está haciendo referencias a algunos profetas, está haciendo referencias a algunos salmos. La palabra de Dios estaba en Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, dando testimonio de quién era Jesucristo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos ahorita. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento, y ellos se lo sabían. Y cuando Pedro empieza a hablar de Cristo, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar la palabra de Dios. El creyente que está lleno del Espíritu Santo habla palabra de Dios. El creyente que está lleno del Espíritu Santo tiene la palabra de Dios abundando en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la palabra de Dios? La última vez que usted se aprendió un versículo de memoria. ¿Usted qué está lleno entonces? ¿De la hora en América? ¿De qué está lleno usted? Ya la temporada de béisbol está a un lado. Ya sé cuál es la formación de mi equipo favorito, de los White Sox. Soy de los White Sox. Perdón, que ya me perdonó. Soy de los White Sox. Y ya tengo la línea. O sea, estoy midiendo el tiempo que va a jugar todo esto, cómo están los demás equipos. Espérate, si ya te aprendiste esto,
de la misma forma, de la misma energía y la misma pasión, estás meditando en la palabra de Dios, te estás aprendiendo la palabra de Dios, te estás memorizando 1 o 2 versículos mínimo a la semana. Si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces ¿de qué estamos llenos? Si la palabra de Dios no abunda en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, pues entonces. Pero si queremos los privilegios de una persona con el Espíritu Santo, nos interesan las promesas de Dios, pero no el control de Dios, no el control de su Espíritu Santo, no lo que dice su palabra. Es interesante ver cómo Pedro nos da evidencia de que una persona, porque recuerden que ellos están haciendo esto ya cuando están siendo llenos del Espíritu Santo, está dando testimonio de quién es este Cristo, está empezando un ministerio evangelístico ahí, empieza a predicar al Cristo que ustedes crucificaron. Antes este cuate Pedro se había escondido de ellos. Oye, pues que no eres tú de los que seguían. No, yo no soy. Y ahora se le paran los principales, a los menos machuchones. Cristo que ustedes crucificaste. Antes yo me huía de esto porque daba miedo. Ahora no, el poder del Espíritu Santo me da la fortaleza en medio de la adversidad, y que probablemente me van a mandar a detener cuando te diga esto, pero no me importa porque estoy convencido por medio del Espíritu Santo, y es su llenura que me controla, es el Espíritu Santo que me controla para hablarte ahora de lo que es más importante, de Cristo Jesús. A este que tú crucificaste. Yo puedo imaginarme el bravucón de Pedro lleno del Espíritu Santo, si antes se sentía muy acá y ahora con el Espíritu Santo y con este valor. El Cristo que ustedes crucificaron. El valor y la llenura del Espíritu Santo va a hacer que la palabra de Dios abunde en tu corazón, te va a dar la convicción aún en medio de la adversidad, y todas estas personas después estarían siendo perseguidas, pero el Espíritu Santo y su llenura les dio por la fortaleza de poder abundar de la palabra de Dios aún en medio de la adversidad. Aún encarando la misma muerte, nunca dejaron de hablar de Cristo. En el versículo 23 ha hablado algo fantástico también. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo como Jesús fue traicionado, con la ayuda de los gentiles y ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. La muerte de Cristo. La crucifixión de Cristo. Está hablando dos cosas. Cheque bien, ese es puro evangelio. Pedro está hablando de evangelio. Cristo es Dios. Cristo es crucificado por causa de ustedes. La tercera, que viene a ser la victoria de Cristo sobre la muerte, en el versículo 24. ¿Qué dice? Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo detenerlo bajo su dominio. Este Cristo que fue crucificado, resucitó, y la muerte no lo pudo detener. Esto es evangelio puro. Una persona que está llena del Espíritu Santo conoce el evangelio, abunda en el evangelio, la palabra de Dios está en su boca para cualquier circunstancia, aún en medio de la adversidad. ¿Abundas en el evangelio? Pastor, ya va a empezar con sus preguntas usted. La cuarta parte que habla la resurrección de Jesucristo, en el versículo 32 dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo. Cristo es Dios. La muerte de Cristo, la crucifixión, la muerte no lo puede detener, el poder sobre la muerte. Ahora la resurrección de Jesucristo. Esto es evangelio. Pedro no está hablando de que, pues fíjense que yo soy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas. Es más, yo vi a Cristo transfigurarse. Él no está hablando de su experiencia. Él no está hablando de su experiencia espiritual. Él está hablando de quién es Cristo. Y desafortunadamente muchos cristianos que han tenido y experimentado los dones del Espíritu Santo hablan más de su experiencia que del Evangelio de Cristo. No tienen la palabra de Dios en su boca. Tienen orgullo, soberbia y vanidad. Yo soy fulano de tal. Ahorita ya no hay pastores en nuestros países, puros profetas y apóstoles. Ya ser pastor es así como lo más barato que hay. ¿Ya en serio? ¿En serio?
Es triste ver eso, lo que está sucediendo por la manipulación y la mala administración de los dones del Espíritu Santo, donde ahora se enfocan más en ellos mismos, pero la palabra de Dios y el Evangelio no ha sido proclamado. Ven a mí, yo tengo la unción fresca, como si la unción se gastara. O sea, tengo una nueva revelación. La palabra de Dios ya ha sido revelada. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios ya nos habló a nuestros padres en otros tiempos, de otras formas, mas ahora Dios nos ha hablado a través de Jesucristo su Hijo. Ahí está, ya nos habló todo Jesucristo. Todo lo que Dios nos tenía que decir, aquí está, revelado en la persona de Cristo Jesús. Cualquier persona que diga, yo tengo la unción del Señor y soy lleno del Espíritu Santo, y el Señor me está revelando algo diferente que no está ni en la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Persona que está llena del Espíritu Santo tiene que hablar de Cristo crucificado, de que Cristo es Dios, de que Cristo venció la muerte, de que Cristo resucitó al tercer día. ¿Ve qué diferente una persona que es llena del Espíritu Santo habla diferente? No anda de fanfarrón, no anda presumiendo de sus dones, está glorificando a Cristo. Número 5, ya casi termino, falta una hora, es la introducción. Normalmente estos temas son un poquito extensos, un poquito largos. De hecho, estoy planeando, así hago un paréntesis, estamos planificando hacer una serie respecto a los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que la Iglesia de Cristo debe entender qué son los dones del Espíritu Santo, para qué sirven, cómo funcionan y cómo se deben llevar a cabo en la Iglesia. Así que, como dicen ustedes, mis amigos los gringos, coming soon. La número 5, exaltación de Cristo en el lugar más alto de gran honor. Lea lo que dice en el versículo 33, ¿no? Lo acabamos de leer. Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos y esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido ¿qué? Exaltado al lugar de más alto honor. ¿En dónde? A la diestra de Dios. Cristo es exaltado. Está a la diestra de Dios. Él es Dios, Él es el Señor. Esto es evangelio, mis hermanos. Esto es lo que cada creyente debe de entender y comprender y abundar en su palabra, en su boca todos los días, en todo tiempo, si es que usted está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio de Cristo? No su experiencia. No, pues fíjate que yo era un drogadicto, parrandero, borracho, jugador y que era todo un pancha rasqueado. Y empiezan a hablar de su propia experiencia, pero no, ya hasta el último, pues, Juan 3:16, ahí nomás te la dejo para que la estudies. ¿Cuándo abundaron en el Evangelio de Cristo? ¿Cuándo mostraron a Cristo como Dios? ¿Cuándo mostraron la muerte de Cristo? ¿Qué significó que Cristo haya muerto desnudo, avergonzado, llevando la culpa? ¿Qué significa esto? Pero somos llenos del Espíritu Santo. Sentimos, les da el síndrome de Gasparín. ¿Usted sabe cuál es ese? El que caminan y no sienten que los pies no pegan el piso. Estas personas que se sienten muy ungidas. En la sexta parte, declaración de Jesús, Señor. Esto es importantísimo. En el versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que les quede bien claro, en pocas palabras, así como que, ¡hey! Que les quede bien claro, que no tengan dudas de que Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Que no tengan duda que este es el Señor, que es Dios, que Él es el Todopoderoso, que por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el ungido, Él es el que habíamos estado esperando, Él es escogido, quien venía a traer salvación y redención de pecados. Él es el Mesías. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento y todos estaban esperando a este Mesías, alguien poderoso, alguien que los iba a liberar de la cautividad, en ese caso de los romanos que estaban ahí. Jesucristo viene a darnos libertad, vida en abundancia, hacernos libres, liberar a los cautivos. Estábamos presos y cautivos de nuestros pecados. Él vino a liberarnos. Y Dios lo viene a confirmar. Él es el Señor, Él es Dios. Recuerden lo que leímos, en Él tengo contentamiento, a Él escuchen. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dios lo autorizó, Dios le dio su sello, Dios le dio su aprobación. Él es el Señor. Por último, número 7, de lo que Pedro nos enseña a través de lo que es una vida llena del Espíritu Santo y lo que hay en la boca.
de un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Arrepentimiento y perdón de pecados y bautismo. Es lo que habla un creyente. Chequen lo que dice en el versículo 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Regalo que quiere decir don. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Pedro está convencido que este regalo es para todos, hasta los gentiles. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que él estaba siendo lleno del Espíritu Santo, estaba hablando lleno del Espíritu Santo, todavía no experimentaba qué era esto de que para todos los gentiles. Más adelante se van a dar cuenta cuando un soldado romano, un centurión, recibe el bautismo del Espíritu Santo también, y él se dice, verdaderamente, eso es para todos. Pero ahí está hablando por medio del Espíritu Santo, está diciendo cosas muy importantes que todo creyente debe de decir cuando uno está en el ministerio. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y bautícense. Hoy en día nuestro evangelio lo han diluido. Ya no hablemos de arrepentimiento, la gente se siente ofendida, pastor. Y eso de decirle que son pecadores es como old school de los viejos tiempos. Ya no. Se trata de que la gente se sienta bien, que vengan, que escuchen un poquito de ánimo. Mire, pastor, es que la gente está con muchísimo estrés. Hay que darles esta inyección de adrenalina emocional, que se sientan cómodos. Despierta el campeón que hay en ti, Gloria. Todo lo puedes si haces esas 5 prácticas. Y no hay palabra de Dios. Arrepiéntete, brother. Arrepiéntete, sister. Si es primera vez, arrepiéntete. Solamente en Cristo hay salvación. Todos somos pecadores, por tanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos a Dios. Los perdidos somos nosotros, no es Dios. A veces decimos, ay Señor, te encontré. ¿De verdad tú me estabas buscando? Que yo sepa, el perdido eras tú, no era yo. ¿A poco no hemos dicho así muchas veces? Porque así nos han enseñado. Ay, yo era todo así, no sé qué tanto, hasta que un día encontré al Señor. A ver. Si estabas muerto en tus delitos y tus pecados, como dice la palabra, ¿cómo es que un muerto puede buscar a alguien? Ahora sí, como dice una persona, que alguien me explique. No, mi hermano, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios en su gran amor y misericordia, y Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Necesitamos la vida de alguien que nos viniera a resucitar. Ese fue Cristo Jesús. Y esa vida está disponible para usted y para mí, si hoy nosotros podamos arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y si usted no ha sido bautizado y es el tiempo que usted cree y cree que Cristo es Señor y que ha sido enviado para la salvación de su vida eterna, considere esto, comprometerse, no conmigo, con Dios. Es decir, Señor, estoy convencido que tú eres Dios y que me has perdonado. Yo me quiero identificar, Señor, contigo a través del bautismo. Que por cierto, vamos a tener bautismos de 3 semanas. 2 personas están dispuestas, listas, he estado platicando con ellos para celebrar lo que es el bautismo y se identifiquen públicamente, una declaración de lo que ha sucedido en sus corazones. Termino con esto, les prometo ya, ahora sí. Versículo 39. Estas promesas para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. ¿Ya ven que las predicaciones largas son bíblicas? Ya tengo que justificar. ¿Por cuánto tiempo predicó Pedro? Ay, pastor, es que las estadísticas dicen que 25 minutos, no más. Y si usted predica más, ya no es bueno, la gente ya no recibe. Pedro, lo siento, aquí perdiste, compadre, en nuestra cultura contemporánea. Ya te hubieran sacado de nuestras iglesias más, no te hubieran dado ni trabajo, Pedro. ¿Cuánto tiempo es tu sermón, pastor? Pedro, ahí va Pedrito, ¿no? Pues como 1 hora, 2 horitas, pues es largo. Híjole, no, eso no convence. Aquí tenemos la regla de 25 minutos y a los 27 ya está el de atrás de...
Imagínense. Oiga, a Pablo predicando se le duerme a uno en la ventana y se le cae. ¿Se acuerdan? Más adelante se van a dar cuenta. Oye, era de carrera larga. Esto me habla de algo muy interesante. Es que abundar de las verdades de Cristo, ¿no? Son así como son las luchas libres de México, ¿no? Sin límites de tiempo. Hablar de Cristo es hablar de la eternidad. No hay fin, no hay principio. Es algo hermoso. No podemos quedarnos callados. No sé usted, pero en mi corazón sucede algo al hablar de todas esas cosas. Y me aviento un segundo servicio ahorita si ustedes quieren. Se acabamos, amén. Está bien, no se preocupen. Café, por favor. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Señor, que nuestros corazones no se cansen de escuchar tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, no se endurezcan por la comodidad, por lo que dice el mundo, Padre. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escuchar tu palabra y no estemos con el tiempo en la cabezota. Perdónanos si te hemos restringido. ¿No es interesante que muchas veces restringimos la palabra de Dios en nuestras iglesias? Y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. Esas mismas palabras siguen haciendo eco hoy en nuestros días. Sálvense de esta generación perversa. Iglesia Oasis, sálvense de esta generación perversa, de esta vida contemporánea, de esta vida material, de este sueño americano, de esto no sé qué tú quieras hacer en esta vida. Si quieres llegar a ser el próximo presidente, qué bueno por ti, pero pues primero Cristo, ¿no? Primero su evangelio, primero su palabra, primero su control. ¿Cuántos tenemos proyectos en nuestra vida? ¿Que cuántos invitaron al Espíritu Santo a ese proyecto? Primero yo, después el Espíritu Santo. Ya si tengo tiempo voy a la iglesia. Pero queremos ser unas personas que hagan la voluntad de Dios. Ahorita quedamos: hoy te vino mi sed de todo el corazón. Viene mañana. ¿Qué hora? ¿Cómo está tu agenda el día de mañana? No, pues mañana tengo que hacer esto. ¿Y qué onda tu tiempo con Dios? ¿Y qué onda con tu tiempo en la palabra de Dios? ¿Ya te involucraste en un discipulado? ¿Ya te involucras? ¿Vienes al servicio de oración? ¿A orar juntos con tus hermanos? ¿Pero cómo es que vas a vivir una vida llena del Espíritu Santo, apartado del Espíritu Santo y apartado de la iglesia? Apártense de esta generación perversa. ¿Saben qué es la astucia del enemigo en la vida del creyente? La comodidad. La comodidad. ¿A quién le gusta estar incómodo? Pastor, pues no, vente como que. Hasta nos compramos camas de $3,000 porque se siente bien rico. Poco no, la verdad. Nos gusta la comodidad. Nos gusta estar bien. Pero cuando se trata de la iglesia, me gusta estar más cómodo. No me exijan más. No puedo, no quiero, no debo. Estoy muy ocupado. Pero Dios te ha escogido, te quiere llenar. Ten cuidado de esta generación perversa que te engaña con su astucia, donde todo se trata de ti. Trabajas duro, lo mereces. No les hagas caso. ¿Ellos qué saben? No le hagas caso al pastor, porque no tengo otra cosa que hacer. Y cuando ven aquí, pues me imagino que estos 120 tampoco tenían nada que hacer. Estaban llenos del Espíritu y empezaron a predicar, y este pedo, de repente se vieron sermones, se convirtieron 3,000. Y de estos 3,000 empieza a suceder algo maravilloso. Generación perversa, amantes de sí mismos, ignoran el pecado. ¿Qué hacen lo que hacen? Pues sí, ese es pecado, pero es pequeñito. Ignoran el pecado, ignoran el dominio de Dios, el control de Dios, ignoran la palabra de Dios, ignoran el Evangelio, desprecian la obra de Cristo de la forma en que pensamos, en la forma en que invertimos nuestro tiempo, en la forma en que invertimos nuestras finanzas. Estamos desperdiciando a Dios.
Generación perversa, que usa los dones del Espíritu Santo para su propia arrogancia, para su propia gloria. Y Cristo no es glorificado. Generación perversa que utiliza la palabra de Dios para meter miedo y manipular el corazón del creyente. Generación perversa que obtiene beneficios personales y usan a Cristo para esto. Generación perversa. Eso fue dicho hace 2000 años. Hoy sigue siendo hoy con nuestras vidas. Si yo les preguntara esta tarde, ¿cuántos quieren vivir una vida llena del Espíritu Santo? Amén. ¿Qué te lo impide? ¿De qué estás lleno que no sea del Espíritu Santo? De tus problemas, de tu ansiedad, de tu enfermedad, de tu angustia, de tu temor, de tus finanzas, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu escuela, ¿de qué estás lleno? Ay, pastor, si le dijera, pues, bueno, no me lo digas a mí, díselo a Cristo. Es el momento de poder rendirlo y vivir una vida llena del Espíritu Santo, controlada por Él, y que la palabra de Dios abunde. Ora. Haz esos 3 pasos simples. ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo? Que Jesucristo dice, espera. Y este esperar quiere decir, ora. Medita en la palabra de Dios y reúnete con tus hermanos y vas a ver lo que sucede. En estos últimos 21 días de ayuno y oración, los testimonios que yo escuché del pastor, mi corazón ha cambiado. Claro, se negaron a sí mismos. Estábamos orando aquí en las mañanas, estaban meditando en la palabra de Dios. Algo sucede. El que viene a Cristo y empieza a invertir tiempo con Él ya no es el mismo. ¿Quieres experimentar la llenura del Espíritu Santo? Esto, ora. Medita en la palabra de Dios. Aprende un versículo a la semana y reúnete con tus hermanos. Involúcrate en un discipulado, en el tiempo de oración unos con otros. Y vas a ver que tu vida, en esas 3 simples cositas, no van a ser las mismas. Oremos.